Hola con todos, bienvenidos a nuestro cuarto video acerca del populismo del siglo XXI. Somos el grupo número 5. Introducción al populismo. El populismo se deriva del latín populus, que significa pueblo y se refiere a nación. El populismo es descrito como una ideología delgada. No es una herramienta de política. En América Latina el populismo ha tenido resistencia a desaparecer, permitiéndole así un crecimiento en terrenos adecuados por factores tales como déficit económico, dificultades en políticas, entre otros factores. Los populistas atraen el apoyo de hogares de clase media y baja, que son los que continuamente sufren déficits o economías inestables. Gracias. Al analizar el populismo alrededor del mundo y a lo largo del tiempo, es posible observar que el mismo no tiene una marca exclusiva de ideología. Puede ser de aquellos caudillos de derecha y de libre mercado, de izquierda y de tinte socialista o de tendencia central. Adicionalmente, puede surgir tanto en países del primer mundo, aunque en una mayor frecuencia en países del tercer mundo. Generalmente no viene de un partido político, sino de una persona o líder que aglutina a las masas a su alrededor, ya que el populismo generalmente surge de manera, aunque no exclusiva, luego de periodos de extrema crisis en los países y luego de que las brechas entre ricos y pobres se han ampliado de manera significativa, con el discurso de cerrar las diferencias que existen, sea por el poder económico, posición social o inclusive raza, como por ejemplo en Bolivia. Otra de las características del populismo es que generalmente pone a la gente común en contra de las élites y de manera usual empiezan antes de los procesos democráticos y posteriormente su discurso populista al ganar en dichos procesos se refuerza. Por lo tanto, su poder viene de manera legal, pero posteriormente estos gobiernos, por medio de manipulación de la opinión popular y con cambios de las constituciones y leyes de sus países, llegan a tratar de perpetuarse en el gobierno. Los populistas generalmente ganan popularidad por realizar grandes inversiones en planes sociales con el discurso de la redistribución de la riqueza del país, y esto se ha visto en países como Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera. Una de las principales estrategias de los populistas refiere al control que realizan de 4 tipos de mercado, principalmente, como veremos a continuación. Gracias. A continuación, analizaremos 4 mercados, básicamente el mercado de productos, el mercado laboral, el mercado de capitales y el mercado de información. En cuanto al mercado de los productos, para los populistas a través del tiempo, se han controlado de una manera contranatural al comercio, mediante subsidios y nacionalizaciones. Claro ejemplo fue la postura de los Estados Unidos bajo la consigna y sentimiento de que Estados Unidos es lo primero, por lo cual se genera un sentimiento de pertenencia, mientras de aquello se da en las firmas de tratados de libre comercio, como el Tratado de las Américas del Norte, y también se retiró del Tratado de la Asociación Transpacífica. Los subsidios han sido un denominador común en la ideología socialista e históricamente fueron usados por Hitler y Mussolini. Este último ejerció un fuerte control sobre la industria, permitiéndoles seguir siendo propiedad privada. En cuanto al mercado laboral, estas están identificados por 2 métodos de control: la nacionalización sindical y las políticas de antiinmigrantes. El partido nazi tomó el control mediante el reemplazo de dirigentes sindicales y de esta manera controló las oportunidades de empleo y generó listas negras de trabajadores. La política de inmigración han despertado en los países desarrollados el sentimiento antiinmigrante debido a la percepción de que el inmigrante quita las plazas de trabajo a la gente local, o también el sentir de que se está subsidiando ciertos beneficios sociales a los países más pobres debido a la política de migración flexibles. A continuación veremos el mercado de capital. Las principales preocupaciones de los populistas en este mercado ha sido la débil moneda local y la fuga de capitales de sus mercados, con lo cual han implementado una serie de controles a nivel financiero y económico hasta llegar al tributario. En cuanto al mercado de información, para los populistas es muy importante, ya que por este mercado puede proyectar una imagen adecuada y por lo tanto ejercer el control en este mercado muy clave, llegando a la censura y a la apropiación de los medios de comunicación privados. En el año 2016
se dio un acontecimiento marcado en Grecia, al limitar las licencias de televisión a nivel nacional, cerrando la mitad de las estaciones de Grecia bajo pretextos de evitar la corrupción, pero el sentido de fondo fue el control para proyectar una imagen gubernamental de éxito. Gracias. El movimiento populista ha triunfado en la historia cuando los encabezados líderes carismáticos como Hitler, Perón, Evita, Castro o Chávez. El populismo es como un laberinto donde comienza pero no se sabe dónde terminará. La crisis institucional en el país de Venezuela no comenzó con la presidencia de Hugo Chávez, sino que viene desde finales de la década de los 80 y tuvo su máxima expresión con el Caracazo en 1989. Durante los años 80, los venezolanos comenzaron a perder la confianza en las instituciones y en la democracia. A medida que pasó el tiempo, la mayoría de ellos comenzó a creer que este tipo de gobierno no era el mejor para su futuro. A esto se sumó una serie de decisiones de a la clase de los más empobrecidos, sino a los sectores medios e intelectuales que vieron en él como un salvador. Una vez en el poder, implementó una serie de políticas redistribuidas que produjeron la pobreza y la desigualdad, pero no corrigieron la debilidad institucional, sino que la profundizó. Por la vía electoral, la mayoría de los venezolanos apoyó el socavamiento de las instituciones democráticas. De manera sistemática, primero Chávez y luego Maduro comenzaron a perseguir a los sectores más críticos de su gobierno, en especial a la academia. Para mantenerse en el poder, crearon un sistema clientelar en que el ejército basado en la corrupción y el pago de favores. Con el tiempo, las medidas económicas, al estar soportadas en la renta petrolera y en la falta de planificación, no solucionaron los problemas. Pasaron factura y comenzó una crisis caracterizada por el empobrecimiento, la inflación y la recesión. Gracias. Brasil. Lula heredó una de las 10 principales economías industriales del mundo, que había sido abierta a una afluencia sin precedentes de capital extranjero por parte de su predecesor. Brasil por muchos años ha llegado a ser uno de los países más desarrollados de Latinoamérica. Esto puede ser por la forma en cómo se ha manejado su economía y las estrategias. Así podemos ver que tuvo un crecimiento económico estable entre el 2003 y 2009. La tasa de pobreza cayó del 22% al 7%. Esto también se pudo ver debido a que bancos privados le proporcionaban crédito. Pero el desarrollo económico que mostró Brasil no significó que no existiera casos de corrupción e incluso relacionados con el Estado. Se puede ver ese cambio en 2017, cuando Lula fue condenado por corrupción en un esquema de soborno político con respecto a la petrolera estatal Petrobras. Lula fue condenado a 10 años de prisión, pero apeló su sentencia. En la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, los partidarios liberales de libre comercio se asociaron con los líderes de los partidos socialistas y desarrollaron programas conscientes de los intereses de ambos partidos. En el actual siglo, el populismo provocó incertidumbre en la operatividad de los negocios, que se dirigía a los mercados y a las tasas de interés. La moneda, los impuestos y el gasto afectaron a la toma de decisiones. Los movimientos populistas plantearon la cuestión fundamental del papel de las empresas en el desarrollo de estos movimientos y cómo responderían las empresas a las intervenciones posteriores de los mercados. Gracias. A continuación, veremos un resumen general de algunas políticas populistas predominantes. Tenemos Hitler en Alemania, en lo que respecta a políticas de productos, tarifas que promovían la autarquía. En lo laboral, como ya se dijo anteriormente, el nacionalismo y políticas antisemitas. En lo que está relacionado con mercado, políticas de control de divisas, control de precios de materias primas.
Chávez en Venezuela, como ya se dijo también, principalmente oposición para realizar tratados de libre comercio, también políticas de control de divisas en lo que respecta a mercado. Lula en Brasil, en lo relacionado con el mercado, controles impuestos por el FMI. Kirchner en Argentina, lo propio, ¿no? Oposición para realizar tratados de libre comercio y también políticas de control de divisas. Conclusiones. Más allá de ser una corriente económica, el llamado populismo no es más que un método demagógico para enriquecer a sus partidarios y principales actores. En la misma, se utiliza a la política a través del voto y del engaño de la población más vulnerable para establecerse en el poder y así ejercer los mecanismos para favorecerse de esto. El populismo se basa en el resentimiento surgido a base de las diferencias socioeconómicas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que en muchos países abarcan a la mayoría de votantes, razón por la cual ese tipo de filosofía política tiene la aceptación de la gente. Muchas gracias.